Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy nosotros iniciaremos estudio del libro de Romanos capítulo 9. Busquemos. De primero, desde 1 hasta 18 voy a leer Romanos capítulo 9 del versículo 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, porque son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca recibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezco. No, yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea
anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hasta el versículo 18 he leído. Hasta ayer nosotros estábamos estudiando Romanos desde el capítulo 1 hasta 8. Pero el día de hoy nosotros podemos estudiar esta palabra, ¿no? Romanos capítulo 9. De primero, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando sobre los israelitas. Aunque apóstol Pablo era uno de ellos como israelita, también todos los discípulos de Jesucristo eran israelitas. Pero la mayoría de gente entre los israelitas no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Ese es el problema. Por eso en el corazón de apóstol Pablo estaba teniendo gran dolor. Veamos esta palabra, el versículo 1 hasta 3, leo. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué está teniendo tristeza? ¿Por qué está teniendo dolor de corazón del apóstol Pablo? Cuando recibe la salvación, la gente va a tener esperanza, gozo, alegría. Eso es normal. Pero en el corazón del apóstol Pablo, ¿por qué estaba quedando tristeza y dolor? Esta tristeza, este dolor, ¿qué tipo de tristeza y dolor? ¿Por qué? Apóstol Pablo sabía claramente que uno que no recibe la salvación se va al infierno. Es decir, que la mayoría de los israelitas no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Por esa razón ellos se van a ir al infierno. Pensando esto, le daba grande tristeza y dolor de su corazón. También nosotros, después de recibir la salvación, nosotros tenemos que tener este sentido, como lo que estaba sintiendo apóstol Pablo en su corazón. Cuando solamente recibimos la salvación, no importa nuestra familia que se va al infierno, no importa nuestro pueblo que se va al infierno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir? Viviremos tranquilamente, porque podría pensar que ya nosotros hemos recibido la salvación, ya basta. Pero eso es pensamiento de ser humano, porque Dios tanto quiere salvar las almas, pero Dios no puede salvar directamente. Tampoco puede usar el ángel para salvar las almas, sino que únicamente Dios quiere usar y tiene que usar nuestro cuerpo, porque cuando nosotros hablamos el evangelio, entonces la gente, el ángel cuando habla hacia la gente, entonces la gente no puede captar, porque lenguas son diferentes. Por eso el espíritu que habla directamente a la gente no escucha. Por eso el Espíritu Santo del Señor, cuando utilizó en el espíritu de salvo, con ese sentido le toca en su corazón, para que el salvo
para que predique el Evangelio. Por eso nosotros somos preciosos ante presencia de Dios, porque ya nosotros hemos recibido la salvación. Cuando nosotros recibimos la salvación, el Espíritu Santo del Señor está acompañado con nosotros. Por eso cuando uno que no recibe la salvación, mirando esta cosa entre los salvos, se siente muy triste. Se siente como cargado de su corazón. Es lo mismo que estaba teniendo este sentido en el corazón del apóstol Pablo. Veamos el versículo 3. Porque deseara yo mismo ser anatema. Anatema es que sea maldecido. Es decir, que él está poniendo su vida entera ante Dios. Señor, ojalá que yo sea anatema y luego que reciba la salvación nuestra familia y israelitas. Eso es. Aunque él nunca iba a recibir la maldición, pero estaba poniendo esta condición. Señor, si yo recibo la maldición, no importa. Ojalá que ellos reciban la salvación. Significa que en el corazón de apóstol Pablo tenía este sentido, este deseo. Comparando de nuestra vida, ¿no? Después de haber recibido la salvación, ¿qué tipo de pensamiento debería estar en nuestros corazones? Jesucristo hizo la redención eterna. Jesucristo hizo purificación de nuestros pecados. Jesucristo nos santificó, justificó y perfeccionó. Por eso, uno que acepta en la sangre de Jesucristo puede recibir la salvación. Pero si alguien no escucha el Evangelio, ¿cómo puede creer el Evangelio? Sin creer el Evangelio, ¿cómo puede recibir la salvación? Por eso en el libro de Romanos capítulo 8 estaba diciendo que somos deudores, así dice. ¿Por qué apóstol Pablo estaba confesando que yo soy deudor? Este sentido que Dios quiere entregar a nosotros. Es decir, que después de haber recibido la salvación, nuestro corazón sí o sí tiene que sentir como este sentido. Soy deudor. Por eso yo tengo que pagar. Predicando el Evangelio, sacrificando mi vida para salvar las almas. En aquel entonces Dios nos bendice. Dios nos cuida. Dios nos protege. Por eso, después de ser salvo, debería tener este corazón, ese sentido. Señor, yo soy deudor. Porque todavía mucha gente está ignorando de la verdad. Mucha gente está siendo como condenados. Mucha gente está ignorando de la justicia de Dios. ¿Cómo yo hago? Cada momento debería tener preocupación. Cada momento tiene que tener este sentido. Aunque nosotros no podemos decir como igual que apóstol Pablo, como lo que está diciendo el versículo 3, como dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Cuando yo leo esta palabra, yo puedo sentir que
En el corazón de apóstol Pablo estaba lleno de amor hacia su pariente, hacia los israelitas. Pero lamentablemente los israelitas no aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Ese es el problema. Por eso él estaba pensando acerca de Israel. ¿Cuál era el problema? Dios había establecido un hombre, se llamaba Abraham. Abraham es padre de la fe. También todos los israelitas son descendientes de Abraham. Entonces, ¿por qué ellos no aceptan a Jesucristo como su Salvador? Por eso él tenía ese sentido. El versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. De la adopción significa que Dios escogió solamente un pueblo, único pueblo es de Israel. Fuera de Israel, Dios no había escogido a Chile, Perú, Corea, China, no. Israel. Desde Abraham hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba protegiendo, estaba cuidando, aunque a veces Dios permitió para derrumbar a Israel, pero Dios estaba amando, Dios estaba cuidando a Israel. ¿Por qué? Ellos eran adoptados de nuestro Dios. La gloria, ¿qué significa? Ellos también tenían esa gloria por tener la palabra de Dios, por tener la promesa del Señor. También tenía muchos profetas, siervos de Dios. Y luego, como dice, el pacto que hizo Dios con Abraham, el pacto que hizo con Moisés, el pacto que hizo con Jesucristo, nuevo pacto. Por eso Dios solamente hizo pacto para los israelitas. Y luego, como dice, la promulgación de la ley. Es decir, que Dios utilizó a Moisés para entregar mandamiento de Dios, estableciendo el tabernáculo de reunión. Dios les dio la manera de hacer expiación, redención, etc. También el culto, es decir, que Dios les dio culto para que los israelitas pudieran alabar al Señor. Ellos pudieran orar al Señor. Ellos pudieran escuchar la palabra de Dios. También ellos pudieran ofrendar al Señor. Ese es culto. Y las promesas. A través de los profetas, Dios nos dio la promesa que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, iba a cargar el pecado del mundo, iba a cancelar nuestros pecados, también iba a resucitar Jesucristo, iba a ser arrebatado al cielo. Un día Jesucristo iba a regresar al mundo por segunda vez. Significa que toda la cosa Dios habló con los israelitas. El versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? Es cierto, porque Jesucristo nació en Belén, descendiente
de rey David, también de Abraham, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Glorificando a Dios, así dice. Hasta allá, desde el versículo 1 hasta 5, estaba hablando sobre problema. ¿Cuál es el problema de Israel? El versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahora está descubriendo, aparentemente se veía todos son israelitas, pero no son israelitas. Entre los israelitas se dividen. Israelitas verdaderas, israelitas falsas. Significa que israelitas falsas, o sea, no de la fe, eso es. Ya el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Significa que hay Isaac, también hay otro hijo de Abraham. ¿Quién es? Ismael. Así se divide. El versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Significa que ahora está hablando, una es Sara. Sara es la esposa de Abraham. Ella era estéril, que no podía concebir nada. Pero un día Dios le dio la palabra y la promesa del Señor que vendré y Sara tendrá un hijo. Eso es. Es decir que Dios estaba dando la promesa a Sara para obtener un hijo. Pero otro hijo se llamaba Ismael. La verdad que Ismael nació por la semilla de Abraham, pero no considera como Israel. Ese hombre no considera como israelita, sino que es fuera de la promesa de Dios. También acá está hablando sobre Rebeca. ¿Quién es Rebeca? Rebeca es la esposa de, ¿quién es? Isaac. ¿Es cierto? Entonces, Rebeca cuando concibió sus hijos en su vientre, en aquel entonces Dios estaba eligiendo. ¿Quién eligió? A Jacob, para amarlo. Ya veamos esta palabra, el versículo 11. 10 de primero. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Significa que Dios hizo elección ¿a quién?
a Jacob. En aquel entonces, ¿Dios solo vio la obra de Jacob? Entonces, antes de nacer, ese bebé, ¿qué es lo que hizo? ¿Robó? ¿O mintió? ¿O hizo algo gran daño? Jacob y Esaú nunca hicieron nada maldad ni bueno, porque todavía estaba en el vientre de su madre. Pero Dios eligió. Yo le amo a Jacob. Yo aborrezco a Esaú. Ya así tuvo la decisión. Significa que nada que ver la obra de Jacob ni de Esaú para ser bendecido ni para ser maldecido, sino que Dios había decidido ya. Así está hablando. Pero Satanás, ¿cómo estaba engañando a la gente? Usted tiene que hacer algo bueno, cumpliendo mandamiento de Dios para recibir la salvación, para ser bendito. No, para ser bendito, para ser maldito, no depende de nuestra obra, sino de la elección de Dios, así dice. Significa que en Cristo Jesús recibirán la bendición de Dios. Fuera de Cristo Jesús recibirán la maldición de Dios. Depende de Jesucristo nada más. Depende de Jesucristo. La gente será bendito o maldito. Por eso Dios tenía que trabajar con Jesucristo. Jesucristo tenía que venir al mundo para cargar el pecado del mundo. Nosotros no hemos hecho nada para que Jesucristo tuviera nuestro pecado, sino que Dios envió un mensajero, se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista era representante de nosotros, porque entre los hombres que nacieron de mujer, nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista. Mayor. ¿Quién es mayor? Juan el Bautista. Cuando él le dio bautismo a Jesucristo, en aquel entonces puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo. Por la imposición de mano de Juan el Bautista, traspasó el pecado del mundo a Jesucristo. Al siguiente día, Juan el Bautista lo vio que venía a él, Jesucristo. Como dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, así gritó. En aquel entonces, Jesucristo cuando cargó el pecado del mundo, nosotros todavía aún no hemos nacido. ¿Por qué? Hay diferencia de año de Jesucristo y nosotros, más o menos 2000 años. Significa que no depende de nuestra obra seremos salvos. ¿Por qué? Antes de cometer, antes de hacer buenas obras ni malas obras, ya había cargado el pecado del mundo. Él canceló todo. Por eso Dios podía amar ¿a quién? A los que iban a aceptar la sangre de Jesucristo, como si fuera Jacob. ¿Quién es Jacob? Se refiere a una persona que acepta la sangre de Jesucristo que murió por su pecado. Ese es parecido como Jacob. ¿Quién es Esaú? Mire, Esaú, ¿qué es lo que escuchó por medio de su padre Isaac?
Su padre Isaac le llamó: Esaú. Heme aquí, Señor, dígame. Yo quiero comer algo, comida guisado. ¿Puede traer una casa? Yo quisiera comer alguna comida buena. Esaú respondió: sí, señor, papá, yo soy fiel. Yo voy a cazar y traer. Voy a hacer una comida muy buena para usted. Está bien. Cuando trae su comida, voy a comer y voy a bendecir. Sí, señor, me voy. ¿Qué es lo que hizo maldad Esaú? No hizo maldad, sino que obedeció ante su padre. Sí, señor. Corría, ya llegando al campo. ¿Dónde está? Conejo. Allá está. Corriendo, con flecha. ¡Pah! Pero no le mató. Normalmente yo podía matarlo. Otra vez. ¡Uy! No mató. Se demoró. 2 horas ya. Apenas uno mató y trajo. Luego ingresando en el lugar de cocina y haciendo. Pero mientras tanto que estaba cazando, Rebeca escuchó. Dice que su marido Isaac iba a bendecir ¿a quién? A Esaú. Pero Rebeca sabía una palabra muy clara. Mientras tanto que ella estaba embarazada, dolía muchísimo porque entre 2 gemelos se peleaban en el vientre de su madre. Creo que Esaú pateó. ¡Pah! Y Jacob dando puño. ¡Pah! Y Esaú con su cabeza, ¡pah! Jacob, opacazo, ¡pah! Golpe, ¡pah! ¡Pah! Por eso Rebeca estaba doliendo su vientre. Me muero. Me muero. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dios le respondió. ¿Cómo dice? Así dice. Según esta palabra, así dice. El versículo 12. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, Dios había dicho: en su vientre está peleando 2 pueblos. Mayor servirá al menor. ¿Quién escuchó esta palabra? Rebeca escuchó claramente. ¿Quién va a recibir la bendición de Dios según esta palabra? Jacob iba a recibir la bendición. Es seguro. ¿Quién sabía? Rebeca. ¿Quién no sabía? Isaac. Por eso Isaac solamente amaba bastante ¿a quién? A fiel. ¿Quién es fiel? Esaú. A menudo estaba cazando y trayendo conejo, venado y ya haciendo asado, carne, comía. Por eso, por comer bastante a través de Esaú, Isaac le amó a Esaú, así dice. Pero Rebeca amó a Jacob. Significa que Rebeca no puso nada de condición. Amén. Rebeca no puso nada de condición de
Jacob, aunque se quedó en su casa, en su tienda, como si fuera mujer, no importa. ¿Por qué? Se recordaba la promesa del Señor. Rebeca, claramente Rebeca escuchó. Dios, como dice, mayor servirá al menor. ¿Por qué Dios había establecido de esta forma? Mayor servirá al menor. Yo amo a Jacob, mas aborrecí a Esaú. Ya, digamos que Esaú, ¿cómo va a explicarlo? Señor, ¿por qué me odia? No sé. Esaú sí pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me odia? Yo no hice nada. Sí, yo sé, pero yo te odio. ¿Por qué? No sé. Jacob le pregunta al Señor, Señor, ¿por qué me ama? No sé, solamente yo te amo. Comparando nuestra situación, ¿por qué Jesucristo murió por nosotros? ¿Por qué? ¿Porque nosotros hemos hecho buena obra? No, porque antes de nacer nosotros, Jesucristo había crucificado, había muerto. Significa que nuestro Señor Jesucristo no quería ver nuestra obra para quitar nuestros pecados, sino que depende de su deseo. Por la voluntad de Dios, Jesucristo cargó el pecado del mundo y fue crucificado. Por eso, para recibir la salvación, no tiene que tener relación con la obra de ser humano. Jacob, ¿cómo recibió la bendición de Dios? Rebeca le dijo a Jacob, Jacob, vea, escuche, tu padre le mandó a su Esaú, su hermano mayor, para que trajera comida, guisado. ¿Para qué? Para comer y bendecir. Pero tú tienes que traer unas cabras. Yo voy a hacer guisado lo que le gusta a tu padre Isaac. Y luego tú tienes que entrar en la casa, en la habitación de tu papá y puedes recibir la bendición. Escuchando esta palabra, Jacob como dijo, mamá, yo no soy Esaú. Cuando yo presento ante mi padre me palpará y luego va a distinguir que yo soy Jacob. Entonces, en vez de llegar la bendición, sino que va a llegar solamente maldición. En aquel entonces, ¿cómo dijo? Rebeca dijo, páseme la maldición que iba a cargar. Teme esta maldición. Tú tienes que escuchar solamente mi palabra. Esta palabra penetró en el corazón de Jacob. Jacob pensaba, aunque yo no soy Esaú, pero no puedo recibir la maldición porque lo que yo voy a recibir esa maldición llegará sobre mi madre Rebeca. Yo no voy a recibir maldición. Con valentía, con la fe, trayendo cabras, su madre preparó guisado y luego entró en la habitación de tu papá. Y luego habló, papá, yo he traído un plato de guisado. ¿Quién es tú?
yo soy Esaú. Esaú. Me parece que Jacob. No, yo soy Esaú. Imagínense cuando estaba confirmando, preguntando, venga poquito en aquel entonces, ¿cómo estaría en el corazón de Jacob? Ah, me parece que ya va a descubrir que yo soy Esaú, maldito. No, yo soy Jacob. Ay, ¿qué hago? Palpando, ya su madre cubrió con el pelo de cabra, ¿no? Entonces, sí, palpando el pelo de ser humano y también pelo de cabra son diferentes o no. Yo creo que va a sentir diferente. Exactamente. Y también escuchando la voz de Jacob y Esaú durante más de 20 años que estaba viviendo, juntando en su casa. ¿Por qué no puede distinguir? ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú. Su tono totalmente diferente. Pero Dios estaba cubriendo para que sea como ciego, para que sea como y que no puede sentir nada. Dios hizo una cosa maravillosa en la vida de Isaac. Y luego, está bien, comiendo. Luego puso su mano sobre la cabeza de su hijo Jacob. Señor, te bendiga. Toda la bendición de... Señor, espero que le bendiga a ese hijo Jacob no, Esaú. Señor, espero que bendiga a Esaú con toda la bendición del cielo, también de la tierra, para que produzca mucho fruto del campo. Y también todos los siervos deben ser siervos de Esaú, etc. Y bendeciendo todo. Y luego, está bien, hasta luego, descanse bien. Papá, gracias. ¿Qué vas a ver? Y luego se acostó y quería descansar poco. De repente abrió la puerta. Papá, acá he traído un plato. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú. ¿Eh? ¿Hay dos Esaú? No, acaba de traer comida y por eso yo comí. Ese hombre dice que Esaú, por eso yo comí, yo bendije a él. No, Señor, no. Absurdo, es injusto. Deme bendición. No se quedó nada de bendición. No deje nada de bendición. Ya, no tengo nada. Y luego venga, Señor, espero que maldiga este hijo. Eso. Mire, si no quiere bendecir, entonces tampoco tiene que maldecir, ¿no? Pero en vez de dar bendición, ya maldijo. Qué raro, es muy raro. Pero pasando tiempo, ya, Esaú recibió maldición o no. Es muy curioso. Un día, Jacob durante 20 años estaba quedándose en su tío Labán. Durante 20 años fue estafado por su tío Labán, engañando constantemente el suelo, ya cambiando. Apenas él podía adquirir sus esposas y luego poco de ganados, se huyó de la casa de Labán para regresar a la casa de su padre Isaac. En aquel entonces, ¿cómo estaba viviendo Esaú? Esaú
quería encontrar a Jacob llevando sus criados. ¿Cuántos son? Como 400 soldados, así llevando. Mire, para recibir su hermano menor, ¿para qué es necesario llevar 400 personas? Escuchando esta noticia, Jacob se desmayó. ¡Oh, Dios mío! Apenas yo huí de la casa de mi tío Labán, pero hoy ya voy a morir. Así pensaba, ¿no? Pero la verdad que Esaú quería matarlo, su hermano menor. No, abrazó. Significa que en la vida de Esaú nunca faltaba nada de bienes. Hay muchos ganados, hay muchos soldados. Aparentemente él no le faltaba nada. Pero según la palabra de Dios, como dice, él recibió maldición de Dios. ¿Por qué? En la vida de Saúl nunca había tenido aflicción para pedir al Señor. Nunca había conversado con Dios. Nunca podía pedir a Dios para que Dios le ayude. Significa que Esaú vivía según su manera, según su poder, según su querer, según su capacidad. Esa es maldición. Aparentemente, Jacob tenía mucha debilidad en su vida, llegando mucha dificultad, pero cada momento, cuando se encontró su dificultad, él podía doblar su rodilla, él podía humillarse ante Dios, él podía saber cómo quebranta de su corazón, pidiendo al Señor, Señor, ayúdeme, Señor, por favor, ayúdeme. Podía pedir al Señor. En aquel entonces Dios le respondió. ¿Cuál es la bendición de Dios? Uno que congrega con Dios. Uno que puede pedir al Señor. Uno que recibe protección de Dios. Uno que no tiene nada, pero tiene todo por Dios. Esa es la bendición de Dios. Ya, sigamos. ¿Cómo dice el versículo 14? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Lo que yo estoy explicando, se veía que Dios es como injusto, ¿no? Pero no es injusto, sino que Dios es justo, así dice. 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Significa que Dios depende de su deseo, depende de su querer, puede dar misericordia y puede hacer una dureza de corazón. Depende de Él. Por eso nosotros podemos llamar a Dios, como dice, soberano. Él es dueño del universo, Él es Señor de toda la persona del mundo. Depende de su querer, depende de su deseo. Puede derrumbar, puede levantar. Puede aborrecer, puede amar. Puede matar, puede salvar. Puede hacer bendición y puede hacer maldición. Por eso nosotros podemos alabar al Señor porque Dios había predestinado cada uno de nosotros. Dios había enviado predicadores del Evangelio para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio. Nosotros también tenemos el perdón eterno, tenemos la salvación eterna, tenemos la justicia de Dios.
Eso es la bendición, como igual que Jacob. Jacob nunca hizo una buena obra para recibir la bendición de Dios, pero Dios protegió, Dios le bendijo. Comparando de nuestra vida, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho para recibir la salvación? Nada hemos hecho, sino que Jesucristo solo cargó del pecado de todos nuestros pecados, fue crucificado. Para cancelar el precio del pecado de nosotros, Jesucristo fue resucitado para que Dios nos diga que somos justos por la sangre de Jesucristo. Así dice. El versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. No depende de la gente, ni depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios. Qué bendiciones que nosotros no hemos hecho nada para recibir la bendición de Dios, pero Dios nos hizo bendición a través de nuestro Señor Jesucristo. 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Significa que Dios estableció Faraón para que no se caiga fácilmente. Hasta que llegue 10 plagas, hasta 10ª plaga, no tiene que levantarse su mano. Dándole dureza de corazón. Dios levantó Faraón. Faraón, no se caiga, ¿ya? Aguante. Para que reciba hasta última plaga. Amén. Amén. Hasta que pierde su primogénito, estaba teniendo corazón duro. Ya, voy a pelear contra Dios. Pero cuando murió su primogénito y perdió todo, en aquel entonces ya Dios dejó para caer exactamente. ¡Bah! Se fracasó. Eso es. Significa que Dios quiere maldecir según su querer, nadie puede impedir. Si Dios quiere dar misericordia, tampoco puede impedir. ¿Quiénes somos? Los que nosotros hemos recibido gran amor de Dios, grande misericordia de nuestro Dios. Por eso infinitamente nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Dios y Jesucristo. También nosotros podemos agradecer al Señor. También no olvidemos que somos deudores para el Evangelio, para nuestro Señor Jesucristo. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy. Nosotros estamos descubriendo identidad de Jacob y Esaú. Jacob no hizo nada, pero por la promesa de Dios que había decidido en su corazón, él iba a recibir la bendición de Dios. Pero Esaú siempre él quería obedecer, siempre quería hacer buenas obras para su padre Isaac, pero por fin recibió la maldición. Por eso nada que ver nuestra obra para recibir la bendición, para recibir la maldición, sino que depende de la obra de Jesucristo, nosotros podíamos recibir la bendición del Señor. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor por haber elegido cada uno de nosotros, por haber predestinado antes de fundar este planeta. Dios había decidido
este grupo que iba a recibir la salvación. Por eso en esta noche nosotros podemos alabar a su nombre, porque Dios nos amó, Dios nos entregó su Hijo amado, por su sangre nosotros fuimos redimidos y renacidos. Por eso nosotros podemos alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.